¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a un nuevo vídeo con Greta Wins. Este es un tutorial, pero yo diría que para personas tal vez un poquito avanzadas, un poquito curiosas o simplemente un poquito atrevidas. A mis espaldas tenemos a Santa, en su versión pequeñita y en su versión gigante. Este es un tutorial, pero no será pasito a pasito de cómo realizar a Santa gigante. No. Voy a estarle indicando cómo yo he realizado a nuestro mismo Santa, el mismo que ya tenemos patrón en este canal, lo he llevado a gigante. Solamente con indicaciones, detalles, comparaciones y por supuesto los materiales específicos que yo he utilizado. Tan solo quiero mostrárselo más de cerquita, no es la primera vez que lo hago, pero para recordarles un poco de qué Santa estamos hablando. Este Santa mide aproximadamente 11 pulgadas, es lo mismo que unos 28 centímetros. Con este Santa yo he utilizado hilaza Sinfonía, una hilaza 100% algodón, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Ahora, exactamente con el mismo patrón, con ligeros cambios, hemos realizado a Santa gigante. Lograremos un Santa de aproximadamente 31 pulgadas, que es lo mismo que unos 78 centímetros aproximadamente. Tan solo utilizando otra hilaza, por supuesto, otro gancho y algunos materiales que he colocado en el centro para que se soporte. Al inicio dije que este vídeo era más para curiosos o simplemente atrevidos, porque muchísimas personas, incluyéndome a mí, hemos sentido la curiosidad de trabajar con chenille. Este es el primero de nuestros amigurumis que yo realizo el mismo patrón con hilaza chenille. Así que nada más les voy a compartir mi experiencia, ¿verdad? Cómo me fue, incluso los detalles que no me quedaron muy bien. Los animo a que vean este vídeo hasta su final, pues justo al final les voy a enseñar el próximo amigurumi en el que ya estoy trabajando con chenille. Primeramente quiero mostrarles los materiales que yo he utilizado para realizar este Santa. Aunque ya lo he mostrado al inicio del vídeo, es importante. Debes saber que este Santa gigante está basado en el patrón de nuestro Santa. Este tutorial está disponible acá en YouTube y también su PDF. Entonces, he utilizado colores similares al que ocupé utilizando Sinfonía. Este lo realicé utilizando la hilaza Sinfonía. Entonces, en esta marca de Kiki yo no encontré, por ejemplo, este color para los guantes, el cinturón, los zapatos, así que utilicé uno un poco más oscuro. Nada más me acomodé un poco a la gama de colores que tengo en esta marca de chenille. Pero si usted utiliza otro chenille o otra hilaza que sea gruesa, debe saber que si utilizara estos colores, la verdad que a mí me encanta este diseño de Santa con estos colores, pero es a su gusto. Entonces, esta es la marca Kiki chenille de algodón que distribuimos en nuestra web. Este en específico es el color café y es el que utilicé en los guantes, el cinturón, los zapatos, así como le comentaba antes. Vea que es bastante oscuro, incluso pude utilizar negro, pero es súper difícil, mientras más oscuro es la hilaza, me es difícil tejerla, así que solo por esa razón elegí este que es como un carmelita, un marrón bien oscuro. De este color café vamos a utilizar aproximadamente 130 gramos. Otro color del cual también vamos a ocupar muchísimos gramos es de Cheldron. Es un rojo, súper bonito. Y vamos a utilizar 500 gramos. Es del color que más vamos a ocupar, ya que necesitamos realizar el gorro, la ropa. Para todo ello, pues es el color de hilaza que más vamos a necesitar. Para el tono de su piel he utilizado la hilaza color hueso y he ocupado aproximadamente 200 gramos. Vea que acá en el Sinfonía es un colorcito carne, más rosadito, pero este es el que tengo en la marca Kiki.
y la verdad que me gustó cómo quedó. Hay bastante diferencia entre el hueso y el blanco. Es lo importante, que luego la barba pues resalte. Y precisamente pues vamos a ocupar también hilaza de color blanco, también unos 200 gramos para todo lo que es la barba y los detalles. Tan solo un poquito de amarillo pues para el cinturón. Solo un poquito, no es importante la cantidad de gramos porque es muy poquito. El gancho es muy importante en este proyecto. Yo utilicé 3.5 milímetros de gancho. Ese es el número que utilicé de gancho. Pero no hay secreto. Vean cómo me quedaron un poco los agujeros por mi inexperiencia primera amigurumi que termino utilizando esta hilaza. Así que les recomiendo que lo intente con un gancho más pequeño, un número más pequeño, un 3 tal vez, y teje ajustadito, ¿ok? Es mi recomendación, pero yo la hice con 3.5 y quedó, ¿ok? Pero en mi experiencia, si hubiera utilizado un 3.0, hubiera quedado más cerradito el tejido, más bonito, más fuerte nuestro santa. Yo les hablo con toda sinceridad, ¿ok? En el camino, pues obvio que sí, voy a agarrarle más experiencia a trabajar con esta hilaza y ahí les iré contando. De más materiales que he necesitado, claro que sí. Le voy a contar pasito a pasito los pequeños cambios que le hice al patrón para llevarlo a chenille, ya que hay rondas que podemos omitirlas que no es necesario cuando trabajamos con hilazas tan gruesas. Y además, materiales que he utilizado dentro del Santa, también les voy a estar comentando qué fue lo que utilicé. Obviamente no se lo voy a poder mostrar porque ya está terminado, pero les voy a mostrar lo que me quedó de materiales, que fue lo mismo que utilicé dentro. Comencemos por sus piernas. Realicé exactamente el mismo patrón. En este cuerpito, en los pies, yo coloqué silicón caliente derretida, tan solo eso, y la verdad que este santa se sostiene súper bien. Vamos a colocarle aquí. Ahí está. Se recostó un poquito. Ahí está. Él necesita un poquito de equilibrio debido a su peso, su cabeza, el gorro, etcétera, pero se sostiene bastante bien, sí que lo podemos lograr. Sin embargo, estas piernas respecto a todo el cuerpo, la cantidad de relleno, el chenille es más suave, más como peluche, pues sí que hay que recostarlo. No logré que se sostenga, sin embargo, sí que hice que sus zapatos también quedaran bien planos. Ahora, sí, intenté derretir muchísima silicón, pero la verdad que se me iba a acabar toda la que tenía solamente en un zapato. Entonces, busqué otra solución. Tenía estos trozos de madera, ya vienen recortados. Esto acá en Estados Unidos yo lo encuentro en el Dollar Tree, en Hobby Lobby. Venden estas maderitas así ya recortaditas. Entonces, si coloco una aquí, vean que no tiene el tamaño, pero la que yo coloqué dentro, una sí era bien grande y me dio casi que para toda la base, y en otra, no recuerdo ahora cuál de las dos, pero tuve que colocar dos, y eso pues me formó también el zapatito. Alrededor de todo eso, un poquito en la base y todo, también coloqué un poco de silicón para que me lo sostuviera bien. Pero no está relleno completamente de silicón. Aquí debajo tiene madera. Así tal cual, madera. Entonces, no realicé ningún cambio en todo el cuerpo. No realicé cambio ninguno. Excepto cuando llegué aquí al cuello. En el cuello, se lo voy a mostrar en este. Aquí para el cambio de color desde el cuerpo a la cabeza hicimos una rondita de puntos deslizados. Esa ronda usted la verdad la puede omitir porque con el chenille no se nota tanto. Además, sí que lo realicé así en este cuerpo para cuando lo vieran por este ladito, pero la verdad es que se ve muy poco. Así que solo realicen ese cambio de color con puntos deslizados si ustedes lo desean. Pero con chenille yo todo lo que era cambio de color con punto deslizado yo lo omití.
Cualquier ronda que vean con punto deslizado para cambio de color en este amigurumi, si lo van a realizar con chenille, simplemente omiten esa ronda. Todo lo demás hasta su cabeza, exactamente el mismo patrón. Antes de rellenar totalmente, sí que fui rellenando poco a poco, muchísimo relleno. Va a necesitar muchísimo relleno. Además, sentía que no tenía estabilidad porque esta parte de aquí es bien finita. Entonces, en un inicio coloqué estos pinceles así, por dentro. Así los coloqué. Pero la verdad que estos pinceles yo los utilizo y no quería dejarlos dentro del Santa, así que encontré un paquetito de palitos de madera que yo tenía y quiero enseñarles el paquetito por si quieren buscarlo. Así se llama. Esto lo encontré en Dollar General, una tiendita acá en Estados Unidos. Y vea cómo viene por grosor 8 piezas. Yo utilicé las más gruesas. Ya no están aquí. Creo que esta es de las más gruesas y me queda un trocito que lo ocupé en otro proyecto. Pero las más gruesas fueron las que introduje dentro de Santa, que como puede ver es casi del tamaño también de los pinceles. Eso por dentro me quedó, el inicio de la maderita me quedó un poquito ya en la cabeza, ¿ok? Pero la verdad que en lo que es entre el cuerpo y la cabeza, ese grosor del cuello está bien y sostiene la cabeza súper bien. Pero esta parte de aquí abajo no. Así que sí le aconsejo, si va a realizar este amigurumi con chinilla así gigante, pues que le coloque algún soporte dentro. Si usted puede unir el soporte que coloque dentro del cuerpo a la base, sería ideal. Yo no lo hice, pues ya lo tenía relleno, etcétera, y este amigurumi gigante es para mí. Pero, sin duda alguna, ahora que ya lo terminé, le puedo aconsejar que sí lo una, ¿ok? Lo que sea que arme para dentro del cuerpo, para darle fortaleza, pues porfa, una esos palos a la base del zapato. Y, pues miren, esto no va a pasar, ¿ok? ¿Qué más? Cuando realicé este amigurumi, todo lo hice con costura, nada fue pegado. Sin embargo, aquí este cinturón yo lo pegué. En algunos lugares, solamente en algunos lugares, coloqué silicón caliente. Este cinturón, puede ver, también es pegado, sobre todo en las esquinas para darle bien la formita cuadrada. Y claro que sí, aquí siempre lo dejé suelto, así tal cual hicimos este de acá. Y aquí también, mira, aquí se me despegó un poquito. Ahí también le unté un poquito de silicón para que no se me levantara tanto la chaquetica. Otra experiencia que tuve fue al colocar esta barba. Siento que me quedó un poco torcida la cabeza. Se veía como si Santa estuviera mirando hacia el lado. Y no está mal. Él también puede mirar hacia el lado, pero no me gustaba mucho. Así que terminé dándole puntadas utilizando hilazas sinfonía. Vean, puntadas aquí, agarrando la barba, haciendo que alándola un poco hacia este lado, la sujeté con el cuerpo. ¿Ok? Así que, ¿por qué les cuento esto hacia el detalle? Para que cuando vayan a colocar la barba, porfa, yo no tenía alfileres con que sujetarlo porque yo trabajo amigurumis pequeños, así que no tengo las comodidades aún para trabajar el chenille, o al menos este diseño. Entonces, por favor, cuando vaya a colocarle la barba, determine bien dónde la va a colocar para que no le vire la cabeza y le quede bien centradita, ¿ok? Ahora, otro detalle. Obviamente estas cejas tuve que acomodarlas un poquito, ya dependiendo del tamaño que ha quedado este Santa. No está exactamente igual a como se los mostré en el amigurumi. Pero básicamente lo que hice fue en un mismo punto aquí, dar 3 puntadas en lugares diferentes. Me gustaría que se viera mucho más. Esta está un poquito más cortita, la del centro un tilín más larga y esta cortita. Nada más ese es el detalle. Y los ojos los bordé utilizando hilaza sinfonía de color negro, ¿ok? O sea, utilicé una hilaza más fina para los ojos, no quería que resaltaran demasiado. Ya ven que no encontré lentes, o al menos aún no los encuentro, pero mi mamá me prestó estos, que
que ella no los usa ya. Y pues queda como un Santa un poco modernizado. Pero si usted desea realizarle unos lentes utilizando algún alambre o tiene otros lentes que sean un poco más redondos, tenía uno pero no sé dónde están, pues sería ideal, ¿verdad? Se vería mucho más original este Santa, pero yo no los tengo. Entonces, puede incluso dejarlo sin lentes, no pasa nada, ¿ok? ¿Qué más? Pues el gorro ahí lo he encogido a mi gusto de manera tal que se viera un poquito más desde el frente y no tanto que haya que verlo desde arriba y que el pompón le cayera un poquito aquí al lado. Como puede ver, los brazos están sueltos y es que cuando él está levantado, pues ahí se quedan un poco más. También lo hice con la intención de si luego quiero sujetar algo en sus manos, pues va a estar listo. Usted lo puede colocar como quiera. Por detrás, ¿cómo se ve el Santa? Pues igual que el anterior. ¿Ok? Vean los detalles de los que le hablaba, que se me abren un poco los puntos y es debido al gancho que utilicé. Debí haber utilizado un gancho más pequeño. Aquí detrás usted está viendo esos errores un poco más porque no los corregí. Pero quiero mostrarle bien de cerquita. A ver si logro mostrar. Vean estas puntadas largas. Esas son las que más se ven, ya luego agarré un poquito de práctica y aquí no se ven tanto. ¿Qué hice? Pues con aguja lanera, una aguja lanera y una hebra, digamos, en los zapatos del color de los zapatos, fui dando puntadas por dentro a modo de sellar esos agujeros que me quedaron. No lo hice por detrás, vuelvo y repito, este amigurumi es para mí. Si hubiera sido una orden o algo así, ahí hubiera tenido más cuidado tal vez. O nunca lo hubiera tomado sin haber hecho este primero. Vean, aquí di puntadas también, aún así me quedaron unos poquitos agujeros. Pero vean que el tejido no está del todo prolijo. Es porque hay puntadas que luego di para sellar esos agujeros, no es por otra cosa. Aquí detrás está más parejitos los puntos, pero con más agujeros. ¿Ok? Perdonen ese detalle, yo nada más les estoy mostrando la realidad. Más adelante, cuando yo continúe realizando estos proyectos, llevando nuestros amigurumis pequeños a gigantes, verán que la calidad va a ser otra. ¿Ok? Pero yo estoy aprendiendo y pues quiero nada más mostrarle un poco en mi experiencia cómo me ha ido, ¿verdad? Aquí estos agujeros que siempre nos quedaron en la barba, pero que en este apenas se notan. En este apenas se nota, a no ser que lo vire, pero de frente no se ve. Bueno, en este Santa sí que se ven un poquito más y ahí pues debería darle unas puntaditas, pero a mí no me molesta, ¿ok? Así que así lo voy a dejar. En los bordes de la chaqueta, en específico aquí, di dos rondas. Di una ronda normal como indica el patrón y luego encima de esa di otra ronda más y por eso se ve un poco más grueso que en la chaqueta. Lo mismo hice en el gorro. Una ronda encima de otra, idéntica a la ronda, pero una encima de otra y así queda un poco más grueso. En la chaqueta no lo hice porque no lo considero necesario, ya que como está encima del rojo, rojo aquí y rojo debajo, queda rojo entero, pues resalta por sí solo, se ve bonito así. Aquí estas cadenas las pegué un poquito con silicón. Ahora sí que es todo, la verdad, es todito, todito, todito. Bien, así tal cual quedó. Este vídeo lo he hecho también muchísimo a pedido de ustedes. Pues quieren saber cómo lo hice, los materiales que ocupé, cuántos gramos de chenille. Entonces, pues yo aquí para complacerles. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero y le haya gustado nuestra versión de Santa gigante y se anime a realizar el suyo. Cualquier duda que le pueda surgir o cualquier detallito, tal vez se me escapó algo que no mencioné, porfa, déjeme saber en los comentarios, yo le voy a leer y le voy a responder tan pronto como me sea posible. Y lo prometido es deuda. Este es el próximo amigurumi que vamos a tener en su versión gigante. Espero y sí se acuerden de Nina, nuestra conejita.
Para los que no la conocen o los que se le ha olvidado, le voy a estar compartiendo el enlace a su tutorial porque ya luego la vamos a realizar con Chenille también y está quedando enorme en comparación con su diseño original. Y así, cada vez que realice uno de nuestros amigurumis con Chenille o alguna lana más gruesa o más fina incluso, obviamente no les voy a compartir un nuevo tutorial, pues ya está listo el diseño, sino que les voy a dar los detalles y lo que sea que yo haya cambiado, pues ahí les voy a comentar. Espero y este vídeo haya sido de su agrado y si ha sido así, no olvide dejarme saber con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo amigurumi. Chau, chau.